Bueno, vamos a abrir las Biblias a Filipenses 3. Filipenses 3 y estamos hoy día en versículos 15 y 16. Así dice la palabra de Dios. Así que todos los que somos perfectos en esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo estudiando tu palabra, que nos concedas a entender más para que andemos con más fidelidad tras Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Bueno, hemos visto en los versículos precedentes la filosofía, podemos decir, de Pablo en respecto a la vida cristiana. Nos ha dado el ejemplo que debemos siempre proseguir adelante. No podemos dejar que lo que es en el pasado, los errores, los pecados o aún los éxitos, esas cosas no pueden disuadirnos, desanimarnos o hacernos complacientes, sino debemos siempre estar extendiéndonos adelante a Cristo. Y versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y me interesa que en el original dice la llamada, literalmente la llamada hacia arriba. Cristo nos siempre está llamando a mejorarnos en la santidad, en la fe, en el conocimiento, como vimos en la oración del primer capítulo. Y por eso, los que están siguiendo a Cristo siempre están siendo atraídos arriba a más moralidad, más santidad, ser más amables, más graciosos. Y leí esto, un hermano escribió: oí hablar de un alpinista cuyo epitafio decía: murió escalando. Eso debería ser cierto de todo cristiano. Y yo estoy de acuerdo. Siempre debemos estar buscando alcanzar más en la fe cristiana. Hay gente que van a ir a su sepulcro buscando agarrar más dinero y más dinero. Y van a abandonarlo todo cuando van al sepulcro. Pero el cristiano debe buscar alcanzar más de Cristo, y el que alcanza más va a recibir aún más en la eternidad. Ahora, yo estaba pensando que en nuestro libro, este libro de Filipenses, hemos visto algunos pasajes muy poderosos, muy famosos, bien conocidos por todos. En capítulo 2 tenemos la humillación y la exaltación de Cristo, que en el nombre de Jesús se doble todo rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y cada lengua va a confesar que Jesucristo es Señor. Y hemos visto aquí Pablo que, olvidándolo atrás, voy a proseguir adelante. Cuando llegamos a capítulo 4, va a decirnos que debemos regocijarnos siempre y llevar todo a Dios en oración. Y muchos de nosotros hemos memorizado estos pasajes y otros. Aquí estamos enfocando en dos versículos que me parece a veces son descuidados, porque son
en medio de estas alturas, algunos dicen. Pero me parece que el principio de estos versículos 15 y 16 es tan importante y esencial a la iglesia que cuando no hagamos caso de lo que dice, hacemos mucho daño a la iglesia y a nuestro testimonio en el mundo. El punto aquí es que creyentes en verdad no van a ser en acuerdo con toda doctrina, todo asunto en la vida. Pero no podemos permitir que los desacuerdos y las discusiones, las prácticas sobre la doctrina, no podemos hacer que estas cosas interrumpan nuestra unidad en Cristo para seguirlo unidos. Y el apóstol claramente, por decirlo inmediato, está aquí hablando de puntos disputables. No está hablando de las doctrinas grandes como la santificación o la justificación por la fe o cosas así. Pero el Señor nos ha dado toda la Escritura porque es útil. Y me parece que aunque el apóstol nos dice que no debemos permitir que las cosas no centrales nos dividen, eso pasa mucho. Yo veo cosas que me parecen chicas dividiendo a hermanos y a iglesias. Y no voy a mentir, yo creo que muchas veces es porque hay envidia y orgullo y la autojustificación que nos hace pensar mi opinión es más importante que los demás y somos impacientes con los que no ven como nosotros veamos. Y estas disputas sobre cosas no esenciales llegan a prevenirnos vivir la vida como Cristo que debemos vivir. Y cuando esto pasa, pues debemos entender que hemos caído en el pecado y debemos arrepentirnos. Estaba pensando, yo por muchos años no usaba el Face, ahora lo veo casi cada día. Y lo que he observado en el Face es que la gente nunca está buscando a la verdad. Los que ponen, cuando están hablando de cosas como la política, pero cuando hablan de la política o de la religión, la mayoría están diciendo en efecto, ya he llegado y si tú no estás de acuerdo conmigo, es que tú eres un tonto, idiota y debes callarte. Y he visto muchos responder a gente así, insultándoles. Y en el gobierno de los Estados Unidos ahorita lo veo lo mismo. Es controlado por los demócratas y los republicanos. Y en el pasado ellos buscaban un terreno entre medio para llegar a algo. Ahora no. Es un lado quiere destruir al otro y así.
quieren tiranizar. Y yo creo que desafortunadamente la iglesia aquí está aún siendo influido por esta cultura de intolerancia. Y aunque sí hay cosas que no podemos tolerar, tenemos que recordar que en todo tenemos que decir la verdad en amor. Y es una tentación hoy día olvidarnos de esto. Entonces, cuando examinamos a estos versículos, no olvidamos de que son la palabra de Dios, son importantes y que necesitamos obedecerlos a estos como todo lo demás de la Biblia. El apóstol aquí comienza, dice, todos los que somos perfectos. Ahora, eso debe traer nuestra atención porque ya en versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Ahora está diciendo, todos nosotros que somos perfectos, está contradiciéndose. Bueno, una explicación es que esta palabra en el original puede tener el sentido perfecto, pero también puede tener el sentido maduro. Y algunos dicen que aquí es mejor que traduzcamos todos los que somos maduros. Pensemos así. Pero yo creo que otra explicación es aún mejor. Pablo está usando perfecto aquí para decirnos que los que son perfectos son los que se ven como imperfectos. O sea, los que son maduros saben que no han llegado y que necesitan proseguir. La más cerca de la madurez y la más perfección que vamos a alcanzar en esta vida es que ver que no hemos llegado y que tenemos que seguir corriendo el correo que el Señor nos ha dado. Y por eso el cristiano maduro es el que sigue prosiguiendo a la meta, que entiende que necesita seguir madurándose, creciéndose. Y entonces, cuando dice todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, está diciendo que todos los maduros van a tener la misma actitud. Y literalmente cuando dice lo mismo sintamos es que tengamos la misma mente. O sea, la actitud es, vamos a seguir adelante, seguimos a Cristo. Y si seguimos el mismo Salvador y creemos la misma palabra y somos dirigidos por el mismo Espíritu Santo, entonces en la mayoría por lo menos vamos a llegar a las mismas conclusiones y convicciones acerca de lo que la Biblia dice que debemos creer. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos o esto mismo pensemos, es decir, que debemos ser en acuerdo con las doctrinas bien importantes y aún más o menos, si se puede decir así, menos importantes. En versículo 16 dice, de aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regia, sintamos una misma cosa. Es la misma idea. Y
en versículo 6, cuando dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En el original está hablando, usando una palabra, y una palabra no más para todo esto, para decir, tenemos que marchar en unidad, y yo tengo en mi mente la ilustración de un ejército. Y como nunca veo nuestros soldados haciéndolo, los fotos que veo son de los coreanos del norte. Pero todos en el ejército están bien puestos, iguales, y marchan iguales, y todo en unidad. Y esto debe ser como los cristianos viven en este mundo. Y desafortunadamente, no hemos llegado a eso todavía. Pero es lo que debemos hacerlo. Y sale la pregunta, entonces, pues, ¿cómo podemos? ¿Qué debemos hacer con estos que tienen otras ideas que yo y que no están marchando al mismo ritmo que yo? Y el apóstol dice, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, tenemos que confiar en Dios, cambiar los corazones incorrectos de ellos y también mío, para que más y más seamos unidos. Otro ejemplo, he visto muchas presentaciones de niños, cuando todos los niños deben hacer la misma cosa, quizás es un baile o otra cosa, y se ve que no están unidos, más o menos, pero no. Y luego, cuando ves a las mismas personas después de 4 o 5 años, más unidos. Así que ves en los olímpicos, algo así, es como son una persona. Así es, el cristiano debe pensar. Crezcamos más y más en unidad. Y el primer clave, el primer asunto para esto es que recordar que es Dios que tiene que revelar la verdad a los que no están pensando lo mismo. Dios tiene que cambiar nuestras mentes. Es fácil que yo me impaciento con otros. Yo voy a comenzar. He estado predicando aquí casi 40 años. Está acercando. Y personas que han asistido todos esos años todavía no están pensando precisamente como yo. Y a veces tenemos disputas, no con enojo, pero ¿qué voy a hacer? Tienen que creer como yo, tienen que someterse a mí y aceptar todo lo que digo porque yo soy. No. El Señor es el maestro de ellos, tanto como de mí. Y yo presento la verdad como yo la entiendo y confío en Dios que si lo que presento es correcto, Él va a convencernos en su tiempo. Dios no ha llegado a todos a la misma convicción y tenemos que tener paciencia con ellos y también examinar nuestras convicciones, asegurar que están alineando con la palabra de Dios. En ese asunto el apóstol tenía una ventaja que yo no tengo. Él sabía que él estaba siguiendo a la verdad, porque Jesús lo reveló a él directamente. Entonces cuando el apóstol dice, deben ver las mismas cosas, esto mismo sintamos,
Él sabe que no tiene que corregirse, pero yo y tú necesitamos no solamente pensar Dios tiene que revelar sobre Él, pero quizás Dios tiene algo que revelar a mí. Y por eso todos nosotros debemos siempre estar leyendo, examinando toda la palabra y comparando lo que leímos en la Biblia con lo que queremos y preguntarnos, ¿estoy siguiendo la regla que Dios ha presentado? Si Dios necesita cambiar mi mente en algún punto, yo oro que lo haga, porque yo quiero creer toda la verdad y nada más sino la verdad. Entonces, la primera llave, clavo para mantener la unidad es confiar en Dios que obre en nuestras vidas para llevarnos al entendimiento correcto de la verdad y de nuestros deberes, nuestras responsabilidades. Y el segundo punto, segunda clave, es que tenemos que vivir hasta lo que ya hemos alcanzado a pesar de nuestras diferencias. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla. Otra vez, está hablando de marchar en unidad. Y es difícil cuando estamos discutiendo, insistiendo, mi manera es mejor, mis ideas son mejores. Imaginemos a un ejército, está marchando, un soldado dice, mira, hay una mariposa, otra, una avispa. Y todos distraídos, ¿qué pasa? De la unidad van a todos en sus direcciones individuos. Y demasiadas veces esto pasa en la iglesia. Dejamos que cosas chiquitas y no importantes nos distraigan. No podemos. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? Tenemos disputas, murmuramos contra hermanos, hablamos de otras personas, etc. Y luego enfocamos más en esto que en la palabra y en la oración y es un problema grande. Ahora, debo enfatizar aquí que estoy hablando de gente que han sido nacidos de nuevo, están creyendo a Jesús y siguiendo a su palabra y están viviendo conforme a la palabra. Claro, o sea, están siguiendo la llamada hacia arriba. Claro que debemos estar marchando con ellos. No podemos marchar en unidad con los que están marchando abajo, que están siguiendo otra regla que la regla de la Escritura. Estaba leyendo esta semana. Hay un obispo, o mejor dicho, una obispa, no sé si es palabra, pero una mujer que es obispo en una iglesia, no sé cuál, no importa. Y también es lesbiana. Y ella dijo, yo creo que necesitamos un testamento tercero porque la Biblia ha llegado a ser problemática. Bueno, es problemática ella porque no quiere someterse a ella, a la Biblia. No podemos marchar en unidad con personas así, que rechazan la Biblia y el Cristo de la Biblia.
Pero debemos tener un corazón y una mente con todos los que aman al Señor y a su palabra. Yo he visto pleitos entre denominaciones. Si las iglesias, si los hermanos aman a Cristo, tú sigas lo que tú estás haciendo, yo voy a seguir lo que estoy haciendo conforme cuando Jesús dijo a Juan, no cae a este hombre que está predicando en mi nombre. No tenemos que criticar uno a otro solamente para hacernos sentir más santo o lo que sea. Si estamos hablando de distinciones, yo puedo explicar por qué no somos aquella denominación y ellos no son nosotros, pero no tenemos que hacerlo con insultos o ataques o cosas así. Lo mismo como individuos. Podemos discutir cosas y concentrarnos si no son esenciales, centrales, que tenemos otras opiniones. La Biblia dice, hay muchas cosas así. Las cosas que comemos, otras cosas. He visto en iglesias donde quieren decirte cuáles programas en la tele es lícito ver y no. Yo creo que es yendo demasiado lejos. Yo oí algo en esta semana o semana pasada que me gustó. Era una disputa política y el hombre dijo, un vegetariano conservador no quiere comer carne. Un vegetariano liberal no quiere que tú comas carne. Esto fue en la política, pero en la iglesia también hay gente así. Si yo voy a seguir esta regla, tú tienes que seguir la misma. Aun si la regla que sigo no está aquí en la palabra. Y tenemos que tener cuidado. Dios tiene que convencernos. Yo puedo seguir a mis convicciones sin insistir que otros las sigan. Quizás yo siento que debo orar por la otra persona que llega al mismo punto de vista, está bien. Yo puedo rogar a la otra persona meditar más en la Biblia y en sus verdades, pero en el fin, cada uno de nosotros va a dar cuenta o va a presentarnos ante Dios y a Él explicar por qué hicimos lo que hicimos. No podemos permitir que estas cosas disputables nos dividan. No estoy diciendo que no son importantes. La justificación por fe, la deidad y la humanidad de Cristo, cosas así son la carne. Pero todos nosotros tomamos vitaminas, suplementos, algo para ayudarnos además. Y así, las cosas disputables nos ayudan en la vida cristiana mucho. Por eso debemos estudiarlos y meditar en ellos y orar que el Señor nos dirija. Pero no son cosas que deben dividirnos. Entonces, el Señor cambia la mente y debemos esperar en Él. ¿Y cómo lo hace? Por la verdad de la palabra. Y muchas veces cuando hay pleitos es que los dos lados no están pensando en la palabra en su totalidad. Y por eso les ruego
que lean la Biblia y reflejan ella. Más que leemos la Biblia. Yo estoy leyendo tras la Biblia todo el año, cada año, y supongo que lo hará hasta que muero. Y en edición estoy estudiando ciertas porciones con más detalle. Pero yo creo que tenemos que tener una vista de la enfermedad antes de que podemos captar unas de las cosas más sublimes. No sé si es la palabra correcta, pero si me entienden. Y por eso tenemos que seguir creciendo en conocimiento para que podamos seguir creciendo en obedecimiento, estudiando y escuchando y aprendiendo a la palabra. Y más que entendemos, más responsabilidad tenemos obedecer. ¿Qué dice el apóstol? De aquello a que hemos llegado, sigamos. Una misma regla, una misma cosa. O sea, debemos obedecer lo que el Señor nos ha manifestado. Si no ha traído la misma convicción otro, no importa. Si tú tienes la convicción, necesitas vivir por ella. Y debes tener paciencia para esperar que el Señor lo revele a otro. Vamos a marchar en unidad. Si somos frustrados que otros no lleguen a las mismas convicciones que nosotros tenemos, oramos por ellos. Si podemos hacerlo de una forma civil, hablemos con ellos si nos parece importante. Pero en el fin, tenemos que dar a Dios su oportunidad de convencernos y a nosotros para que seamos unidos en Cristo y para que no seamos divididos, destruyéndonos, devorándonos cuando debemos ser edificándonos. Oramos. Señor, es bien fácil en este mundo que marchemos individualmente tras las cosas que queremos seguir. Pero ayúdanos en marchar en unidad con nuestros hermanos en Cristo para la honra y la gloria tuya. Que seamos cuidadosos para no permitir que pláticas lleguen a ser disputas. Ayúdanos en siempre buscar a la verdad. Oh Señor, tiene que conocer con Cristo siendo primero en la vida. Si alguien no ha comenzado a seguir a Cristo, que hoy día abra sus ojos para ver que estas disputas no pueden cumplir el fruto esencial que es entregar al corazón a ti. Y que nosotros que decimos que somos cristianos, que busquemos andar en unidad, que busquemos una misma mente y andar con una misma regla. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.